Esperen que voy a esconder estos controles. Ahí está. El ejercicio 3, ¿no? Tenemos las tres funciones que ya analizamos recién y comencé haciendo la primera composición que me pidieron, ¿no? G compuesta con f, recordemos que primero es la función g, después la función f, entonces el dominio va a ser todos los x que pertenecen al dominio, perdón, los x que pertenecen al dominio de la primera función, que en este caso son los reales menos el 3, lo vemos acá, y le vamos a pedir que la función g de x pertenezca al dominio de f, o sea, que pertenezca a este conjunto, de 0 a más infinito. Este conjunto tenemos bien en claro cuál es, pero este por ahí no se ve tan bien, entonces vamos a escribir la función y le vamos a pedir que sea mayor o igual a 0. Por el ejemplo que vimos hoy, de esta inecuación se desprende esta otra. Es decir, que al denominador, para que este cociente sea positivo, le vamos a pedir que sea positivo. Y vamos a descartar la opción de que sea 0, porque evidentemente no puede ser 0. Bueno, cuando resolvemos nos queda que x tiene que ser mayor a 3, como estos x están incluidos acá dentro, entonces directamente el dominio de la composición es de 3 a más infinito. Y después la fórmula la hacemos como f de g de x, metemos g de x, que es esta fracción, adentro de la x de f. Y nos queda esta expresión, que la podemos continuar o directamente la dejamos así. Definimos, tenemos la función que va desde este dominio a este codominio, y la fórmula es esta que está acá. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos mirando el otro? Sigamos. Sigamos. Bien, Martín. Bien. La otra composición, f compuesta con g, recordemos que ahora la primera función es f, entonces al dominio le pedimos que pertenezcan al dominio de f y que f de x pertenezca al dominio de g. El dominio de f es de 0 a más infinito, y la función f tiene esta expresión y tiene que pertenecer al dominio de g, que es este conjunto. ¿Qué significa? Que esta expresión, o sea, estos x que dan resultado de esto, me caigan acá dentro de este conjunto, y bueno, que justamente x cuadrado más 2 tenga que ser distinto de 3. Vamos resolviendo, y nos queda que x tiene que ser distinto de 1 y distinto de menos 1. Por lo tanto, este conjunto de acá sería todo este conjunto. ¿Bien? De menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 1, y de 1 a más infinito. Pero yo le tenía que pedir a x, en principio, que perteneciera al conjunto que va de 0 a más infinito. Entonces, la intersección entre estos dos conjuntos, si quieren se hacen el grafiquito, ¿no? Hacen la recta numérica y ubican estos números y, bueno, pintan este conjunto, pintan este otro conjunto, y lo que les va a quedar doblemente pintado es esto de acá. Es decir, de 0 a 1, incluyendo el 0, unión de 1 a más infinito. Ese sería el dominio de la composición. Y la fórmula se obtiene haciendo g de f de x, es decir, 1 sobre f de x menos 3, es decir, reemplazando f de x en la función g, y por último, cuando reemplazamos f de x, obtenemos este resultado. Entonces, fíjense, acá es un nuevo caso donde el dominio de la expresión no es lo mismo que el dominio de la función compuesta, porque esta función racional admite todos los reales menos el 1 y el menos 1. En cambio, nuestra función compuesta admite solo los números que van desde 0 en adelante sin contar el 1. ¿Está bien? Así que es importante repasar esa cuestión. Y acá queda la definición de la función. Vamos a pasar al otro caso que es interesante. F compuesta con h. Primero es la función f, después la función h. Entonces le pedimos a x que pertenezca al dominio de la función f y que f de x pertenezca al dominio de la función h. ¿Qué significa que x cuadrado pertenezca a este conjunto? Bueno, que sea mayor o igual a 2. Vamos resolviendo y nos queda que x cuadrado es mayor o igual a 0. Eso como resultado me da todos los reales. Por lo tanto,
el dominio de la composición va a ser el dominio de f. ¿Bien? Y bueno, para hallar la fórmula, fíjense, nosotros metemos f de x adentro de h, se cancelan los dos, me queda raíz cuadrada de x cuadrado, y esto me queda módulo de x. ¿Pero por qué finalmente digo que es igual a x? A ver quién me sabe decir. Porque módulo de x no siempre es igual a x, ¿no? Pero en este dominio, o sea, para los valores de x que van desde 0 a más infinito, el módulo de esos números va a coincidir con el número. ¿Está bien? Entonces acá vemos que da x. Si recordamos lo que dijo Cari en la primera, o sea, en la clase del lunes, cuando yo compongo dos funciones y la expresión que obtengo es x, o sea, es la recta identidad, ¿qué me decía de esas funciones? ¿Qué me está diciendo esto de las funciones? ¿Eran inversas? Que son inversas, ¿está? Y acá justamente resalté esta condición. De todas maneras, vamos a ver la otra composición. Fíjense, el dominio resulta el dominio de f, y la expresión me queda la función identidad. Vemos el otro caso. Profe, ¿por qué y el módulo de x me perdí en el despeje ese? Acá, Sí. fíjate, cuando yo meto la función f en la función h, acordate que f era x cuadrado más 2, Sí. lo meto acá y me va a quedar esta cuenta. 2 y menos 2 se cancelan y me queda esta expresión. Cuando yo cancelo la raíz cuadrada con la potencia, adentro está la potencia y afuera está la raíz cuadrada, esto por definición me queda módulo de x. ¿Está? Claro, cancelo Porque, la potencia con la raíz. claro, no es lo mismo que hicimos hoy, que primero estaba la raíz y afuera la potencia. Claro. Ahí me queda directamente lo de adentro. Lo que pasa que acá, sí, para yo poder hacer x cuadrado, puedo meter cualquier número. Claro. Porque cuando lo eleva al cuadrado me lo convierte en positivo. Y le puedo aplicar raíz cuadrada. Entonces, como puede ser cualquier número positivo o negativo, queda módulo de x. Pero en este caso particular, esto es igual a x porque estoy trabajando en este dominio. Claro, no puedes tener un número negativo. Siempre tiene que ser de 0 mayores a 0. Claro, porque módulo de x puede ser que sea un número negativo, Claro, menos x o x. Claro, acá directamente va a ser x, va a ser, digamos, cualquier número de acá. Sí, sí. En la otra, que está acá arriba, h compuesta con f, primero es la función h y después la función f. Vemos que x pertenece al dominio de h, esa es una de las condiciones, pero le damos la otra condición, ¿no? Que la función h pertenezca al dominio de f. ¿Qué significa esto? Que esta expresión tiene que ser mayor o igual a 0. Y cuando vamos resolviendo, vemos que es mayor o igual a 0 cuando los x cumplen que pertenecen al intervalo que va de 2 a más infinito. Entonces, fíjense que este conjunto coincide con el dominio de h, que es lo que teníamos acá. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando componemos, volvemos a observar que nos da la función identidad. ¿Está? Entonces, ya con estas dos pruebas podemos decir de que las funciones son inversas. ¿Por qué? En principio, cuando las compongo me da la función identidad. Pero cuando compongo h con f, me da el dominio de h, está bien, de la primera función, y cuando compongo f con h, me da el dominio de f, que es la primera función. ¿Está? Que esas eran las dos condiciones, si quieren las miramos de acá. Esta era la propiedad, ¿está bien? Dice que f a la menos 1, o sea, una función compuesta con la otra, me va a dar x para todo x que pertenezca al dominio de la primera función. Y cuando compongo en el segundo sentido, se cumple que da x para todo x que pertenece al dominio de la segunda función, de la primera función de esta composición. ¿Está? Así que bueno, cuando podemos verificar eso, podemos afirmar que f y h son funciones inversas por esa propiedad.
¿Estamos hasta acá? Este Libro. ejercicio 2 y 3, que lo tengo acá en PDF, después lo voy a compartir en el Padlet. Lo último, para que no queden dudas, lo que les quería decir era el ejemplo. Miremos el ejemplo 6, que es el de estas funciones. Quiero tener todo a la vista y no puedo. Bien, tenemos la función f y la función g y nos piden definir las funciones compuestas. F va de R a menos infinito menos 1, tal que tenga esta fórmula, y G va desde 0 a más infinito a 0 a más infinito con esta otra fórmula. ¿Está bien? Ahora, el tema es el siguiente. ¿Se pueden componer estas funciones? Cuando no podemos ver algunas cuestiones de acá, podríamos de alguna manera determinar si se puede o no. En principio, fíjense que acá el codominio de esta función coincide con la imagen. O sea que la imagen de f, en este caso, la imagen de la función f coincide con este codominio, ¿no? Porque si pensamos en esta función, que es una función cuadrática que está definida para todos los reales, fíjense que tiene la ordenada al origen en menos 1 y es cóncava hacia abajo. Es decir, que la imagen de la función sería desde menos infinito hasta menos 1. ¿Está? Y por otro lado, analizamos el dominio de la función g. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede con la imagen de f intersección el dominio de g? Es decir, este conjunto intersectado con este otro. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la solución? ¿Tiene elementos comunes? ¿No es un No, no conjunto existe. vacío? Es un conjunto vacío. Entonces acá no va a cumplir con la condición que llamamos de factibilidad para que se puedan componer las funciones. ¿Qué función es la que no se puede, qué función compuesta no se puede definir acá? ¿Esta, Goff o Fogg? Pensemos en los conjuntitos. En la primera flecha, ¿quién estaría? Si estoy hablando que la imagen de F y el dominio de G. ¿G? F no estaría en la primera. F estaría en la primera, ¿no? Porque la imagen de F estaría acá dentro en este conjunto y el dominio de G estarían en este conjunto. O sea, ¿cuál de las dos es la que no puedo definir? Me encanta esto. Goff. Go, muy bien. Muy bien, no puedo definir esta, la que va desde acá hasta acá, que es G compuesta con este. Ay, Dios, lo hice al revés. Miré una cosa y pensé en la otra. Goff. Está bien, esta va a ser la que no puedo definir, porque la primera es F y después la segunda es G. Entonces, esta condición se tiene que dar en este conjunto, en el del medio. Ahora, ¿qué pasa al revés? Cuando yo analizo la imagen de la función G y el dominio de la función F. ¿Cuál es la imagen de la función G? Esta es raíz cuadrada de X. La función raíz cuadrada de X en 0 vale 0 y después es creciente y vale solamente para los positivos, ¿no? ¿Cuál es la imagen acá? Nuevamente, sería este conjunto. Entonces, la imagen de G
es el conjunto que va de 0 a más infinito, y el dominio de F, perdón, acá está definido como todos los reales. ¿Hay intersección entre estos dos conjuntos? Sí, profe, hay. Hay. Entonces acá voy a poder hacer la composición. ¿Qué composición? G compuesta con F. Es decir, donde la primera es G y la segunda es F. ¿Está? Entonces, atención. Bueno, y una cosa más. Esta es la que no se puede hacer. Miremos acá. ¿Qué pasa si yo hago G de F de X? Tengo que meter F de X adentro de G. O sea que me va a quedar raíz cuadrada de menos X cuadrado menos 1. Fíjense qué X cumple en esto. Ninguno. Ninguno. O sea que también lo podemos visualizar de acá, pero lo importante siempre es analizar los dominios, ¿no? Entonces, en todos los ejercicios que ustedes tienen en el práctico, le van a decir si es posible. Si las funciones están definidas así, con un codominio particular, analicen si ese codominio es en realidad la imagen de la función. Es decir, si las funciones acá serían sobreyectivas. Cuando pasa eso, entonces puedo mirar y hacer este análisis, ¿no? Es decir, cruzado. El dominio de este con la imagen de este y la imagen de este con el dominio de este. Y ver si hay intersección. Si hay algún caso que no hay intersección, bueno, voy a decir, no se puede porque no se cumple la condición de factibilidad y no se puede componer en este sentido. O sea, esta función no se puede obtener. O no se puede definir. Porque la otra capaz que se puede definir. Ahora, si se puede dar la composición, o sea, si ustedes hicieron un análisis de la composición y obtuvieron fórmula y dominio, bueno, eso ya es suficiente como para mostrar que se puede. ¿Se entiende la idea? Entonces, si no se puede, justificamos con la condición de factibilidad. Y si se puede, bueno, eso ya decanta con el mismo procedimiento. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Qué les queda a ustedes para hacer? Terminar el trabajo práctico 10. La clase pasada se les dio, bueno, la primera parte para que hagan, y después el ejercicio 1, que es simplemente componer de acuerdo a la fórmula, obtener la fórmula. Ya hicimos el 2 y el 3, que ya después se los voy a subir al Padlet, y después les queda hacer 4, 5, fíjense que siempre la misma consigna, está la función f, está la función g, y hay que componer. En este caso, bueno, este es bien sencillito, lo leen y ya se van a dar cuenta. Acá otra vez en el ejercicio 8 lo mismo, pero tienen que verificar que las funciones sean inversas, o sea que va a pasar algo como en el 3 con la f y la h. El 9 lo mismo, y el 10 lo mismo. O sea que 8, 9 y 10 tiene que ver con el concepto o con la propiedad esta de las funciones inversas. Y ya terminamos el TP10 y terminamos la materia. ¿Está? Así que bueno, empiecen a trabajar ahora los que se queden, y a los que no se queden, bueno, ya les decimos que nos vemos recién el 2 de agosto a las 9. ¿Está?